Listo. A ver, ¿alguien de ustedes ingresó a la plataforma? Sí, dicen. Ya, mi estimado Carlos, si es que no estoy mal, usted me respondió, ¿no es cierto? Sí, Ya. ¿Qué encontró de nuevo en la plataforma en mi asignatura? ¿Qué había de nuevo? ¿O qué había de... espérame un ratito, dicen ya. Listo, no se preocupe, ¿ya? A ver, voy a compartirles la pantalla, El por carnet favor. estudiantil. No lo sé, Licen. En la Ya, mía salió sí, su número de teléfono y su nombre. Y correcto. lo que está dando de materia. Correcto. Muy bien, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Ya? Aparte de eso, también está la prueba de diagnóstico. La prueba de diagnóstico está hasta el 17 de este mes. ¿Ya? Entonces, las personas que todavía no han realizado la prueba de diagnóstico, realizarlas. ¿Ya? ¿Qué también va a encontrar de nuevo aquí en la plataforma? Va a encontrar teorías de la vida. Es una actividad que yo les acabé de subir. ¿A qué hora se abría la actividad? A las 6 de la tarde. ¿Hasta cuándo va a estar esta actividad? Va a estar hasta el 30 de marzo. Es decir, que tiene bastante tiempo para poderla realizar. Recomendación, no realizarla a última hora. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que iba a mencionar que hay de nuevo en la plataforma. ¿Ya? No olvidarse que aquí a usted le sale cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar. Si a usted le sale que no puede realizar el cuestionario ahora, es porque tal vez aún no está habilitado el cuestionario. Por eso siempre tenemos que ir acá, ¿no es cierto? Y tenemos que visualizar cuándo se abrió y también le sale a qué hora. Y también le va a salir cuándo se va a cerrar y a qué hora se va a cerrar. ¿Ya? ¿A qué hora se va a cerrar la actividad? ¿A qué hora A está ahí? El medianoche, 30, Las 30 de 11:59. marzo a las Correcto, 11:59. correcto. ¿Ya? Muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces, no olvidarse de realizar esas actividades. Ahora sí, voy a dejar de compartir la pantalla para empezar la clase. Recordemos que nosotros ya acabamos nuestra parte del propedéutico. El día de hoy vamos a ingresar a materia de lo que vendría siendo primero de bachillerato. Van a haber cosas que nosotros visualizamos en el propedéutico, porque de eso se trata, ¿ya? Es decir, que vamos a encontrar cosas que vimos en el propedéutico, pero también vamos a encontrar cosas muy nuevas. Ahora, sí logran visualizar mi pantalla, pero todavía aún no les he compartido. Disculpe, ¿el propedéutico es una asignatura también? Es que No, yo recién nueva, ingresé hoy día. listo, mi estimada. El propedéutico en sí era solo una pequeña nivelación de lo que habían visto anteriormente. Pero como les comento, esto también va a estar dentro de lo que vimos en el propedéutico, ¿ya? Es decir, que vamos a hacer unos pequeños recorderis, pero vamos a ver contenido que es propio ya de primero de bachillerato, ¿ya? Entonces, por Listo. favor, listo. Entonces, por favor, si se visualiza la pantalla, Sí, listen. listo, muchísimas gracias, ¿ya? Nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? A ver, háganme en acuerdo. ¿Qué habíamos visto nosotros anteriormente? ¿Vimos la evolución o no vimos la evolución?
Vimos la evolución. Yo estuve viendo los evolución. videos. Evolución. La Sí, evolución. dicen. Ya, Sí, muy sí, sí. bien. Vimos la Como un evolución, rey ¿no es del cierto? mono. Muy bien, Un del rey mono. viejo. Correcto. ¿Se acuerdan? De los monos, Homo sapiens. Muy bien, excelente, el Homo sapiens, correcto. Yo me acuerdo que conversando, ¿no es cierto? Les decía, bueno, mejor dicho, les relaté un poquito sobre la historia de nuestros ancestros antepasados, es decir, de los monos, ¿no es cierto? ¿Cómo era nuestro ancestro común? O mejor dicho, ¿cómo se llamaba nuestro ancestro común? Era una mujer, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, no pasa nada. Era Margaret Lucy. se llamaba. A ver, por ahí, por ahí. Lucy. Muy bien, excelente. Lucy, ¿no es cierto? Muy bien. Lucy era un Australopithecus, ¿no es cierto? Es decir, que ellos ya eran VIP, correcto, ¿no es cierto? Lucy era un Australopithecus, ¿no es cierto? Es decir, que ellos ya caminaban en dos patas, es decir, que ellos ya fueron bípedos, de lo que eran cuadrúpedos, es decir, cuadrúpedos que se transportaban en cuatro patas. Ahora fueron ya bípedos, es decir, que ya solo caminaban en dos patas o en dos pies, ¿ya? Pero después de eso, yo también me acuerdo que les hablé sobre el árbol genealógico. ¿Está bien si yo digo árbol genealógico o estará mal? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estará bien o estará mal? No, se le escucha, mi estimada Anabel. No. No, no es cierto. Ya, muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no estará bien? Está mal pronunciado, creo. Ya, por ahí me dicen que está mal pronunciado. ¿Quién me dice otra cosa? A ver, vamos viendo participaciones. El genealógico no ¿Por qué es no? el de la familia, ya los integrantes de la familia. Ya, muy bien, por ahí me dicen que es de la familia. Correcto. Recordemos, ¿ya? Yo me acuerdo que les mencionaba sobre el árbol genealógico, ¿no es cierto? Es decir, me incluyo porque antes mis docentes, cuando era pequeñita, me decían que vamos a realizar el árbol genealógico. Es decir, que en la cúspide siempre iba mamá y papá, ¿no es cierto? Y de ahí en los lados iban los hijos. Y si esos hijos se casaron, teníamos que poner con quién se casaron y de ahí sacar unas ramitas, es decir, si es que tuvieron hijos o no tuvieron hijos, ¿ya? Y ahí era lo que se hacían unos árboles genealógicos grandes, porque a veces las familias eran sumamente grandes o a veces las familias eran pequeñitas, ¿no es cierto? Ya. El árbol genealógico no se le denomina árbol genealógico, es decir, se le denomina árbol filogenético. ¿Cómo se ha sabido denominar? Árbol Árbol Filogenético. 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 Ajá. Árbol Árbol genético. filogenético. Muy bien. Anote por ahí, por favor, ¿ya? Árbol Filogenético. filogenético. Ujú, ¿ya? Árbol filogenético. Este árbol filogenético nos representa, mejor dicho, este árbol filogenético nos da a conocer nuestros antepasados o nuestros ancestros comunes, lo mismo que hacía el árbol genealógico. Pero este árbol genealógico era como, pongámoslo así, algo más simple. El árbol filogenético es ya algo más conciso, más complejo. ¿Por qué? Porque aquí se puede estudiar lo que vendrían siendo antepasados, como les mencionaba anteriormente. Nuestro antepasado
común o nuestro ancestro común hace millones de años se denominaba o se llamaba, ¿cómo se llamaba? Por ahí me dijeron de antes. A ver, Lu, a ver por ahí. Lu, Lucy. Lucy. Correcto. Lucy. Lucy, ¿no es cierto? Ya. Pero también este árbol, correcto. Pero también este árbol filogenético no solo es para los seres vivos, es decir, humanos, no, sino que también se utiliza para las plantas y también para los diferentes animales, ¿ya? Yo me acuerdo que les pregunté si ustedes sabían cuál es el ancestro común de la gallina. Por ahí me decían el tiranosaurio Rex. ¿Cuál más me decía? Sería el ¿Ya? Dinosaurio. ¿Podría Ujú, repetir, por favor? claro. ¿Cuál es el ancestro común de la gallina? pterodáctilo. Correcto, muy bien, el pterodáctilo. ¿Ya? Miren, ahí es cuando el árbol filogenético entra a trabajar. Es decir, que aquí se les pone diferentes líneas. Ya no se les hace un arbolito como antes hacíamos, un arbolito y como les mencionaba, en la cúspide mamá y papá y en los lados que venían siendo ya eh, los hijos y de ahí sus hijos las ramas. ¿Ya? No, sino que aquí solo se le pone entre líneas. ¿Ya? Y ese va a ver la trayectoria y los diferentes ancestros que han ido teniendo. ¿Ya? Entonces, miren, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora se lo llama o se le denomina árbol filogenético. Pero antes, en la escuelita, por eso les digo que me incluyo, nos decían que íbamos a hacer el árbol genealógico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros también vamos a ver diferentes teorías del origen de la vida. Es decir, que van a ser perspectivas históricas y también van a ser algunas científicas. Aquí vamos a respetar mucho la creencia de cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, las teorías sobre el origen de la vida van a ser explicaciones tanto científicas como pueden también ser filosóficas que intentan responder a la pregunta del cómo surgió la vida en la Tierra. Esto a lo largo de la historia y también de diferentes culturas y civilizaciones han propuesto diversas explicaciones para decir cómo surgió la vida en el planeta, desde perspectivas religiosas hasta científicas. Por eso les decía que aquí vamos a respetar la creencia de cada uno de nosotros, ¿ya? Estas teorías han evolucionado con el avance del conocimiento científico y también de diferentes descubrimientos en el campo como son la materia que estamos viendo ahorita, la biología, también la química y la geología. Dentro de ellos vamos a tener a la teoría creacionista, la generación espontánea, también la panspermia y la quimiosintética o también llamada abiótica. El creacionismo. La teoría creacionista es una de las teorías planteadas sobre el origen de la vida, donde se propone que todos los seres vivos provienen de un creador divino. Esta teoría no se puede probar a través de un método científico. El creacionismo va a ser en sí una explicación, ya sea basada en la fe y también en textos religiosos, como la Biblia, el Corán, ¿ya? En donde no evidencia, no, mejor dicho, no hay una evidencia empírica o de experimentación científica, pero sí en lo que vendría siendo basada en la fe. La ciencia moderna en sí
va a buscar explicaciones naturales, es decir, que algo se pueda comprobar para el origen de la vida, donde se van a basar, como les mencionaba, en diferentes evidencias, donde esas evidencias van a poder ser verificadas mediante algún método científico. Por eso nos dice que la teoría creacionista en sí no es algo que se pueda comprobar científicamente, pero sí es una explicación ya en sí basada en la fe de cada uno de las personas que estamos aquí presentes. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Basado en los textos religiosos. Y también que no va a ser científicamente verificable. ¿Ya? Es ahí en donde nos dice que Dios creó al hombre, ¿no es cierto? En un montón de arena o de arcilla, ¿ya? Y también nos dicen que ahí es donde la mujer salió de las costillas del hombre, ¿no es cierto? Y que también creó eh, en sí todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor en 7 días. Pero, como les menciono, en la ciencia no es algo que se va a comprobar científicamente, pero ya es algo más de lo que vendría siendo una fe que nosotros, o mejor dicho, cada uno de nosotros tenemos, ¿ya? Ahora, si ustedes le van a hablar esto de las teorías, de que es algo no comprobable ya sean a sus abuelitos, ¿no es cierto? Con el palo en la cabeza nos han de ir dando, ¿no es cierto? Porque para ellos el que creó todo fue Dios, ¿no es cierto? ¿Estoy mal o estoy bien? ¿Qué piensan ustedes? Sí, está bien, Está dice. bien. ¿No es Sí, cierto? está bien usted. Está Correcto, bien. ¿cierto? Y Muy lo bien, mismo sale por ahí una compañera. correcto, exactamente, ¿ya? Por eso es lo que les decía al inicio que vamos a respetar cada uno de las creencias que nosotros tengamos o de las ponderaciones que nosotros sepamos a esto, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos dice sobre la teoría del creacionismo, ¿ya? Vamos a ver otra teoría. La teoría de la generación espontánea. La generación espontánea nació o se dio en la antigua Grecia, pero en donde esta teoría nos dice que proponía que la vida podía surgir de manera natural, pero siempre y cuando a partir de una materia inerte, es decir, de una materia no viva, ¿no es cierto? La palabra biología va a provenir o proviene del griego bios, que significa vida, y logos, que significa estudios o si no también significa tratados. Por lo tanto, pongámosle así, que se define a la biología como la ciencia que estudia los seres vivos. Es por eso que al momento de nosotros hablar de biología, hablamos de flora, fauna y también diferentes especiaciones o adaptaciones que se han dado a lo largo del tiempo. ¿Ya? Hemos visto la principal teoría sobre el origen de la Tierra, que era la teoría creacionista. De ahí viene la teoría de la generación espontánea. Esta teoría fue ampliamente aceptada durante siglos muy atrás, hasta que experimentos científicos demostraron que es algo inválida esta teoría. ¿Ya? Veamos qué más nos dice de esta teoría. Dentro de esta teoría había un científico. Este científico era italiano. Se llamaba Francesco Redi, ¿ya? Dentro de ello tenemos, o mejor dicho, este científico italiano, realizó un experimento para cuestionar la teoría de la generación espontánea, en donde este experimento fue uno de los primeros en cuestionar científicamente. Aquí ya hablamos de algo que se puede ver o es algo verificable o comprobable, ¿no? Donde este experimento fue uno de los primeros en cuestionar científicamente la teoría de la generación espontánea.
sentando también diferentes bases para diferentes estudios sobre el origen de la vida a lo largo del tiempo. ¿Cuál fue el experimento de él? El experimento fue el que colocó un pedazo de carne en diferentes vasos, como lo vemos ahí en la imagen. El primero no lo colocó nada, no le recubrió o lo tapó con algo. Al segundo lo puso como un corchito, ¿no es cierto? Y al tercero le puso como una mantita y como una liguita para que no se mueva, ¿ya? ¿Cuál fue la conclusión de esto? Que las larvas solo aparecen, o mejor dicho, ¿qué es lo que nosotros visualizamos ahí? ¿Qué es lo que visualizamos en el primer frasco? Las moscas Que- entrando. Las moscas en la carne. Muy bien, las Aparece moscas de la carne. Correcto, ¿ya? Este experimento de Francesco Redi nos hizo entender que no es que por algo inerte sale vida, sino que aquí se necesitan dos cosas. La una en esta fue que puso el pedazo de carne, pero la puso destapado dentro del recipiente. Lo que pasó aquí es que la mosca vino y depositó sus huevitos en la carne. Nosotros sabemos que después de unos días estos huevitos eclosionan y se convierten en pequeños gusanitos o larvas, ¿no es cierto? Después de pasar este tiempo, ¿qué pasa con las larvas? Estas larvas empiezan a comer la carne. Al momento de comer la carne, brotan un líquido en donde hace que esa carne se empiece a podrir y huela feísimo, ¿no es cierto? Ya. Ahí es donde empieza a cuestionar, porque si nos dice, si cuando el recipiente está tapado, la carne sigue intacta, ¿por qué al momento de no taparla existe o hay vida? Llegó a la conclusión en donde las larvas no surgían espontáneamente, es decir, que de la carne salían ya las larvas, no. Es en donde aquí nos dice que las larvas no surgían espontáneamente de la carne en descomposición, sino que proveían de huevos de las moscas. ¿Ya? Miren, por eso aquí en la tercera imagen, ¿qué pasa? También le puso, ¿no es cierto? Le tapó con algún, yo qué sé, algún plástico, con alguna telita. Y las moscas en esa telita, encima de la telita, depositaron también los huevitos. Y esas larvas, esos huevitos eclosionaron y salieron las larvas, ¿no es cierto? Pero obviamente, si es que no tienen nada que comer, se van a morir, ¿ya? Entonces, miren, este fue el primer experimento en donde cuestionó que la vida surge de algo inerte, lo que nos hablaba la generación espontánea, ¿no es cierto? Listo. Miren, ¿les parece interesante o no les parece interesante este experimento que hizo Francesco? Sí, Sí, Está súper interesante. muy interesante. Ya, ¿no es cierto? Es muy interesante. Ahora, vamos a ver otra parte. Aquí aparece un gran filósofo denominado Aristóteles. Desde la antigüedad, el filósofo, o mejor dicho, varios filósofos, uno de ellos, Aristóteles, cree que la vida podía surgir de manera natural, pero también él pensaba que era a partir de materia inerte. Aristóteles propuso que los seres vivos, como les decía, se pueden originar espontáneamente de la materia no viva, pero bajo ciertas condiciones. También observó la aparición de organismos en lugares donde aparentemente
no existían antes, en donde a él le llevó a formular esta teoría. Esta idea formó la base de la teoría de la generación espontánea, la cual, pongámosla así, perduró durante casi 2000 años en el pensamiento científico. ¿Cuáles fueron las contribuciones que ayudó a Aristóteles? Es donde ayudó a clasificar, o mejor dicho, la clasificación de los diferentes seres vivos. También estudios sobre la energía de la teoría de la generación espontánea, como acabamos de ver, la observación sobre anatomía animal. Entonces, pongámoslo así, que Aristóteles fue uno de los primeros pioneros en poner esto de que la vida aparece de forma natural a partir de materia inerte. Pero, ¿qué vino después? Vino Francesco Redi y nos dijo, no, 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 un momento. La vida no aparece solo de materia inerte, sino que se necesita de alguien más para que ésta se produzca, ¿no es cierto? Y ahí es cuando empezaron a cuestionarse. Sí, por qué aquí, sí, por qué acá, y sí, por qué no aquí, y por qué aquí sí. ¿Ya? Las características de la vida. La vida se caracteriza por su alto grado de organización, donde los diferentes seres vivos presentan ya sean propiedades los que les distinguen de la materia inerte, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas características que les hacen diferentes de la materia inerte? Primero, la organización celular. Si yo hablo de organización celular, estoy hablando del conjunto de varias células. Recordemos que la célula se dividía en dos. Las más antiguas, que eran las células procariotas. Y después de las células procariotas, aparecieron las células eucariotas, las cuales de estas células eucariotas se dividían en dos: las animales y las vegetales. Las vegetales se ponen solo para las plantas, mientras que las animales son para los seres vivos. ¿A qué me refiero? Animales y seres humanos, ¿ya? El metabolismo, que es la obtención y también el uso de energía. Aquí entra dos divisiones. Metabolismo vendría siendo anabolismo y catabolismo. Anabolismo, que requiere energía. Catabolismo, que libera esa energía. La capacidad de respuestas a estímulos. Aquí estamos hablando sobre la irritabilidad. Es esta capacidad que nos ayuda a responder a diferentes estímulos. Por eso yo les comentaba, ¿qué pasa si nosotros nos quemamos del dedo? Hacemos de quitarle y le hacemos como que de sacudir, haciendo como que si sacudiéndole nos va a pasar el ardor, ¿no es cierto? Ya, esa es la irritabilidad. Reproducción y herencia. Es algo normal, ¿no es cierto? O mejor dicho, es una necesidad biológica de los seres vivos la reproducción. Y dentro de esta reproducción, con ello concibe que haya generación tras generación o herencias, ¿ya? No me refiero a herencias a lo que sea de terrenos, no, no, no. Herencia hereditaria, es decir, material genético, ¿ya? Por eso les digo, generación en generación. Adaptación al medio ambiente. Aquí es lo que viene la evolución. Adaptación a los diferentes entornos en donde nosotros estemos asentados o adaptaciones que se han venido dando o evoluciones que se han venido dando a través de los diferentes años. Todas estas propiedades van a ser esenciales para la vida y también para la continuidad en el planeta Tierra. Todo esto nos permite a los organismos crecer, desarrollarse, evolucionar y también dejar descendencia. ¿Ya?
aquí está. La célula como la unidad básica, ¿no es cierto? La vida se caracteriza por un alto grado de organización. Este grado de organización principal va a ser la célula, porque la célula siempre va a ser la unidad básica de la vida. ¿Cuáles van a ser estas características de la célula? Es que va a poseer un material genético llamado ADN. Va a estar también rodeado por una membrana celular, la cual va a realizar diferentes procesos metabólicos y también puede reproducirse. Todas las células van a realizar funciones vitales, como obtener nutrientes, eliminar desechos, crecer, reproducirse. En sí, son la base estructural y funcional, como les mencionaba, de todos los seres vivos. ¿Ya? Listo, mis estimados. Hemos terminado con el primer tema de la unidad 1. ¿Ya? Por favor, no olvidarse de realizar sus diferentes actividades. Si es que todavía no realizan la prueba de diagnóstico, tienen hasta el 17 para poderlo realizar. ¿Ya? Cualquier situación o inquietud, por favor, ahí tienen mi numerito para que se puedan comunicar con mi persona. ¿Ya? Entonces, si necesitan alguna explicación o algo, ya saben, pueden alzar la manito, decir, profe, ¿puede explicar esto nuevamente, por favor? Ya saben, yo con mucho gusto les vuelvo y les repito, ¿ya? Entonces, por favor, mis estimados, hemos visto todo hasta el día de hoy, hasta aquí, teorías sobre el origen de la vida y también sobre la célula, ¿ya? Por favor, entonces se me cuidan, mis estimados, que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes, si es que están ya en sus casitas o si es que se encuentran todavía en sus trabajos. Se me cuidan mucho, ya nos estamos viendo en la clase de química que vendría siendo el día jueves, ¿ya? Se me cuidan mucho, mis estimados. Muchas gracias, Gracias, Lice. gracias. Muchas gracias, compañero. Buenas Gracias. Gracias, noches. Lice. Mi estimado Carlos, listo. Dicen Mi estimado bendiciones. Carlos, me estaba hablando. Gracias. Sí, dicen una pregunta, eso de esas Lice. teorías de la vida, ¿eso va a ser calificado? Sí, las teorías de la vida van a ser calificadas, correcto. Ya, esa era mi inquietud, dicen, gracias. Listo, mi estimado. Se me cuidan mucho, que Diosito me los bendiga. Que le vaya bien, Amén, dicen, Lice. gracias. Gracias, mis estimados.